Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, disculpen la demora, he estado bastante ocupado gracias a la universidad y el trabajo y casi no he tenido tiempo para hacer los vídeos. Por ahora no tengo computadora personal, entre mi papá y yo compramos una para que utilicemos mi hermana y yo, así que comúnmente solo la utilizamos para tarea. Yo sé que esto no les interesa, pero igual se los quería decir. Por ahora me dedicaré a escribir en mi libreta y cuando pueda las subiré, tardaré un poco, pero ahora ya puedo subir cosas más a menudo. Hola papá. Hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien papá, me dejaron tarea pero no es mucha. Cuando termine de hacerla me vas a seguir contando la historia. Sí, cuando acabes tu tarea y llegue tu hermanita se las sigo contando. Muy bien papá, voy a terminar rápido con mi tarea. No te apresures y hazla bien. Hola papá, Hola pequeña, ¿por qué llegaste tarde? me quedé jugando en el parque con mis amigos. Me debiste avisar, me tenías preocupado. ¿Te dejaron tarea? No, solo trabajo en clase. Bien, ve a cambiarte. ¿Y la historia papá? ¿Tú también quieres escucharla? Vamos a esperar a que tu hermano termine la tarea y luego se las contaré. Papá ya acabe, puedes contarnos la historia. Está bien, vamos a la sala. Lo último que les conté fue que el Darkling había matado al padre del chico y que se había ido a dormir. Sí, pero papá, ¿cómo se llamaba el chico? No sé, qué tal si le ponemos Raúl. Bien, Raúl durmió esa noche en el cuarto de sus papás ya que el suyo estaba cubierto de sangre. Cuando Raúl despertó se dirigió a su cuarto con miedo ya que pensaba que iba a encontrar un cadáver, pero no, en su cuarto no había nada, solo enormes manchas de sangre por toda la habitación. El chico cayó de rodillas y vomitó. Nunca había visto una escena tan horrible y grotesca en toda su vida. Salió del cuarto y encendió la tele, intentó distraerse para no pensar en la habitación llena de sangre, pero era imposible. Raúl se quitó el miedo y regresó a su cuarto con cubetas y trapos para limpiar su habitación. Tardó mucho, la sangre es difícil de limpiar y tenía miedo de que alguien llegara. Cuando terminó vio la hora, eran casi las 8 de la mañana y se alistó para la escuela. Llegó a la escuela, todo era normal hasta que llegó a su salón de clase. Empezó a sentir una presencia extraña como si alguien lo observara. Esta lo ponía muy nervioso, se puso tan nervioso que empezó a temblar levemente y a sudar hasta que sintió una mano en el hombro. Era una de sus compañeras que lo había notado algo extraño, la vio a los ojos y paseó la vista por su rostro. Ella era hermosa, pero en ese rostro hermoso sobresalía una herida que pasaba por sus labios. La chica lo observó y comenzaron a conversar. ¿Estás bien? Sí, creo que no dormí bien anoche. ¿Y tú estás bien? Tienes una herida. No es nada, solo me caí mientras jugaba en mi casa. Oh, ya veo, ten más cuidado, te podrías lastimar, sería una pena que ya no pudieras venir a la escuela. Después de que Raúl dijo eso, la chica sonrió, él devolvió la sonrisa y la chica regresó a su lugar. Ellos eran compañeros de clase pero nunca habían hablado, de hecho ninguno de los dos hablaba mucho con otros niños. Raúl comenzó a pensar en la chica y se dio cuenta que no era la primera herida que le veía. Él se molestó un poco porque creyó que otros niños la golpeaban, pero no podía hacer nada, era la primera vez que habían hablado. El día pasó normal, él sentía esa ansiedad de nuevo. No era tan fuerte como antes, así que podía controlarla. Raúl regresó a su casa, todo estaba tranquilo, no sabía qué hacer, así que encendió la tele y ahí se quedó hasta que cayó la noche. Él olvidó encender las luces y el Darkling se formó a su costado. La respiración del Darkling era profunda. Raúl se volteó y vio esos ojos grandes y blancos que lo observaban fijamente. Él gritó y se cayó de la silla. El Darkling lo miró extrañado y le dijo: ¿qué te ocurre? Perdón, aún no me he acostumbrado a tu presencia. ¿Qué le hiciste a mi papá? Es obvio, lo devoré por completo, para que ya no te ocasione más problemas. ¿Más problemas? ¿Por qué dices eso? No juegues conmigo, ¿sabes a qué me refiero? Si la policía aparece, ¿a quién crees que culparían si encuentran su cadáver en la habitación? ¿Por qué crees que limpiaste tu habitación? ¿Por limpieza? ¿Por gusto o porque sabías que podía perjudicarte en un futuro? He estado contigo toda tu vida, sé que tan listo y cruel puedes llegar a ser. Papá, ¿por qué el Darkling era tan malo?
Bueno, el Darkling no era malo ni bueno, no distinguía entre el bien y el mal, es decir, no le importaba si llegaba a lastimar emocionalmente a Raúl, pero el Darkling tenía algo bueno, él no mentía, siempre decía la verdad. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo, él simplemente no tenía esa capacidad. En fin, el Darkling tenía razón, y Raúl se quedó en silencio por unos minutos hasta que sonó el teléfono, levantó la bocina y se empezaron a escuchar gritos. Raúl tapó la bocina con la mano, y la persona del otro lado se calmó un poco. Cuando volvió a colocar la bocina en su oreja se escuchó un ¿dónde está tu padre? Él solo contestó con un no sé mamá, ayer salió y no ha regresado. El Darkling comenzó a reír. Raúl se puso nervioso por la risa del Darkling y su madre gritando al otro lado del teléfono. Por suerte su madre le creyó, pero siguió gritando cosas como irresponsable, huevón, mal padre, y muchas otras cosas. Cuando por fin se calmó se despidió y lo último que dijo fue mañana te veo y colgó. El Darkling se seguía riendo y no dejaba de ver a Raúl. Él sentía que el Darkling se burlaba de sus problemas, así que encendió las luces de toda la casa para ya no verlo más. Al día siguiente llegó temprano a su escuela, todo era normal, hasta que entró esa chica al salón. Papá, ¿cómo se llama la chica? No sé, ¿cómo le quieren poner? Que se llame como mamá. Está bien. Sandra entró al salón de clase con un moretón en el ojo y con pasos tambaleantes. Raúl, al ver su estado, se molestó aún más que el día anterior. Papá, ¿por qué se molestaba Raúl? ¿Le gusta esa chica? Sí, pero no era por eso que se molestaba. Entonces, ¿por qué se molesta? Porque a él también lo golpeaban mucho. Él sabía cómo se sentía esa niña, triste, sola, impotente, y él no quería que alguien más se sintiera así, pero él también era un niño y comenzó a desesperarse, por no poder ayudarla. De repente en su cabeza escuchó un cálmate, cálmate, cálmate. Raúl se asustó, creía que se estaba volviendo loco, se intentó calmar pero la voz se hizo más fuerte y seguía diciendo cálmate, cálmate. A la hora de salida ya le dolía la cabeza de tanto escuchar esa voz. Se sentó en la banqueta para intentar calmarse. En eso vio a Sandra salir de la escuela y la voz cambió diciendo síguela, síguela. Esta vez sonó solo un par de veces. Él se levantó y la siguió. La voz se calló. Tardaron bastante en llegar, estaba lejos la casa de Sandra. Se sentó en la banqueta a unas casas de donde vivía ella, se quedó en silencio sin saber qué hacer y comenzó a pensar cosas como, ni siquiera soy su amigo para poder visitarla, porque ella querría mi ayuda, y varias cosas que lo estaba convenciendo de irse. Hundido en sus pensamientos pasaron varias horas y comenzó a anochecer. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un auto se paró enfrente de la casa de Sandra. Salió un hombre algo ebrio y se metió en la casa. A Raúl se le hizo extraño que, si tenían auto, porque ella siempre iba a la escuela a pie. Él se levantó de la banqueta y empezó a alejarse de la casa y escuchó el grito de Sandra. Corrió y se asomó por la ventana. El hombre que había entrado la estaba golpeando con un cinturón. Al parecer la comida que había preparado la chica no era lo suficientemente buena. Raúl miraba desde la ventana horrorizado porque ni siquiera su padre lo golpeaba tan salvajemente. Sandra se arrinconó en la esquina de la cocina, intentando cubrirse un poco de los golpes, pero era imposible detener esos golpes tan salvajes. En un acto de desesperación Raúl entró por la ventana, tomó un cuchillo y se lo clavó en la espalda perforándole el pulmón al hombre. El hombre por la adrenalina golpea a Raúl en la cara y el golpe lo dejó casi inconsciente. Estaba al borde del desmayo cuando el sonido peculiar de un metal golpeándose con fuerza llama su atención y lo vuelve en sí. Sandra al parecer había golpeado al hombre con una olla de metal enorme. Era sorprendente que una niña haya levantado y lanzado algo tan pesado. Raúl estaba consciente pero aún no se podía levantar, seguía algo aturdido. Entonces vio como Sandra esbozaba una sonrisa muy peculiar y como sus ojos se inundaban de lágrimas. Ella tomó el cuchillo de la espalda del hombre y lo sacó con fuerza. Raúl se asustó pero antes de que pudiera hacer algo Sandra comenzó a apuñalar
apuñalar al hombre una vez, y otra vez, y otra, el cuchillo lo atravesaba como si fuera un trozo de mantequilla. Si el hombre tenía alguna posibilidad de salvarse la había perdido, parecía que los roles se habían cambiado. Todo ese salvajismo, odio, tristeza y rencor, se veía reflejado ahora en ese pequeño cuerpo que arremetía contra ese cuerpo sin vida. Raúl se levantó y tomó por las manos a Sandra haciéndola soltar el cuchillo. Y diciendo solamente, por favor, cálmate. Ella lo observó y por fin se detuvo, lloraba sin parar y lo abrazó como si fuera la única persona en el mundo, como si fueran viejos amigos que hace tiempo que no se veían. Todos esos sentimientos malos habían desaparecido. Ella lloraba desconsoladamente, y ambos cayeron sentados. Raúl acomodó su espalda en los gabinetes y Sandra se acomodó en las piernas de Raúl boca abajo, quedándose dormida en unos minutos. No pasó mucho tiempo y el Darkling se formó y dijo: de nada. Raúl dio un pequeño salto al escucharlo y verlo, ahogó un grito y le salió un sonido muy parecido al que hace un ratón. Era difícil acostumbrarse a un aspecto tan horrible y tenebroso. Sandra, al sentir el movimiento, se levantó rascándose los ojos y mirándolo. Cuando giró la cabeza vio al hombre muerto, dio un leve grito y se cubrió la cara con el pecho de Raúl. Él la tomó de las manos y le dijo: vas a estar bien. No, voy a ir a la cárcel por matar a mi padrastro. Escúchame, vas a estar bien, yo me encargaré del cuerpo de tu padrastro, ve a limpiarte y cuando salgas ya no estará aquí, te lo prometo. Sandra se cubrió el rostro y Raúl la llevó hasta su habitación dejando huellas de sangre en el camino. Cuando cerró la puerta los ojos de Raúl se volvieron serios, mientras la noche se hacía cada vez más aparente y unos ojos blancos lo miraban fijamente. Él tuvo una idea desde que Sandra se quedó dormida en sus piernas, se acercó al Darkling y él con esa inquietante sonrisa le dijo: ¿qué pasa? Lo planeaste todo, ¿verdad? No, solo hice una suposición de lo que pasaría, pero no creí que salieran tan bien las cosas. ¿Por qué lo hiciste? Yo no hice nada, yo solo te vi. Tú fuiste el que tomó las decisiones que al parecer fueron correctas. Eso ahora ya no importa, te voy a pedir un favor, ¿puedes encargarte del cuerpo del hombre? No necesitas pedirlo, tan solo dilo y te obedeceré. Solo espera unos minutos a que me vuelva sólido. Esperó unos minutos y el Darkling comenzó a devorar el cuerpo del hombre. El sonido era horrible y empezaron a romperse los huesos del hombre, pero al mismo tiempo del otro lado de la casa se escuchaba agua cayendo de una regadera, y una leve melodía de fondo que parecía de una caja musical. Raúl se quedó apoyado en la puerta del baño sin moverse. El sonido lo hipnotizó, no se dio cuenta que la regadera dejó de sonar. Sandra abrió la puerta y él casi se cae por el jalón, y le dijo: lo siento, hay que limpiar la cocina, cuando te vistas, me avisas para empezar. Está bien, me apuraré. Te espero en la cocina. Ella fue a su habitación, y Raúl se fue a la cocina. No había rastro del cuerpo, pero tampoco estaba el Darkling. ¿Se habrá ido?, se preguntó. Después de unos minutos llegó Sandra vestida con un short de mezclilla y una playera algo ancha. Raúl se levantó y le preguntó: ¿dónde está el trapeador? Y también necesitamos unos trapos y cubetas. ¿Cómo me veo? Te ves hermosa, pero ahora tenemos que limpiar. Raúl habló sin pensar.
Pero no pudo haber dicho una mejor respuesta. Sandra y él limpiaron el lugar lo más rápido posible. Sandra empezaba a desesperarse porque casi era hora de que su mamá llegue. Estaban a punto de terminar cuando la mamá de Sandra llegó. Entró por la puerta de atrás ya que el taxista se había pasado un par de metros de la casa. En el suelo no había rastro de que haya pasado algo. No queda una mancha de sangre, ni rastro en la olla de metal. Solo había sangre en aquel cuchillo que estaba asentado en la tarja. La madre de Sandra vio el cuchillo pero lo ignoró. Se dirigió hacia Raúl y lo tomó del hombro, arrastrándolo hasta la salida principal. Estaba furiosa pero no dijo ni una sola palabra. Hasta que lo lanzó en la acera, se volvió a la casa y escuchó atrás de él: no te alteres, dependiendo de las acciones de tu amiguita, mañana quizá volvamos, así que sé paciente. Explícate mejor, ¿qué quieres decir? Será mejor que ya no hables, el chico que está detrás de nosotros se está asustando. El Darkling desapareció con esa risa tan molesta, y en efecto había un niño en una bicicleta observándolo, tembloroso al ver a una persona hablando solo. Raúl le saludó y el chico, como si fuera perseguido por algo, comenzó a pedalear hasta su casa. Raúl volvió la cabeza a la casa y comenzó a retroceder. Estaba a punto de voltearse y por la ventana que había entrado vio la silueta de Sandra diciéndole adiós. Él levantó la mano y le dijo adiós. Se dio la vuelta y se fue a su casa. Mientras caminaba el Darkling se le apareció en un costado. Estuvieron callados durante todo el camino. Raúl se sintió diferente aunque el Darkling le causaba repulsión y algo de miedo. Saber que siempre estaba a su lado lo tranquilizaba. Incluso ese miedo de caminar solo en la calle por la noche había desaparecido. Raúl no lo demostraba pero se sentía agradecido del Darkling. Cuando llegaron a su casa había un auto rojo de lujo en la entrada. Él se encogió de hombros y entró. Su madre estaba en la casa viendo un documental de cualquier cosa. Tenía ropa elegante, aretes, pulseras y cadenas de oro, y como siempre hablando por teléfono, se acercó a su madre y le dijo te odio. Ella se volteó y le dijo permíteme hijo, cuando termine de hablar te atiendo. Raúl solo suspiró y se fue a su habitación pensando. Otra madre se hubiera entristecido, otra madre se hubiera enojado, otra madre hubiera reaccionado, otra madre regañaría a su hijo por llegar tarde, otra madre se preguntaría dónde estaba su hijo, otra madre estaría feliz de tener un hijo, otra madre no abandonaría a su hijo con un hombre que la golpea, otra madre le hubiera dicho aunque sea una vez que lo ama. Quizá ella no debería ser madre, no, ella no debe ser madre, ella no seguirá siendo madre, no después de esta noche. Darkling, ven. Necesito que hagas otra cosa por mí, por favor desaparece a mi madre, pero hasta que haya soltado el teléfono, tampoco dejes que grite, así nadie sospechará. El Darkling no dijo nada, solo se desvaneció con esa risa tan tenebrosa que lo caracterizaba. Llegó la madrugada y bueno, ocurrió todo. Los gritos fueron horribles y duraron muy poco. Cuando regresó el Darkling a la habitación, se acercó a Raúl sonriendo. Ya terminé. Te dije que no dejes que grite, Darkling, tú me dijiste que jamás te iré a hacer eso, ¿verdad? No sé qué es lo que entiendes por verdad, pero no me iré de tu lado, porque no puedo por lo menos hasta que mueras. Cuando muera, ¿qué pasará contigo? Antes de que me trajeras a este plano, solo cambiaría de dueño, pero ahora que puedo pasar a este plano no sé qué me vaya a ocurrir. Podría ser libre, desaparecer o morir, la verdad no lo sé, pero tampoco me preocupa. Está bien, vigila que nadie entre, mañana limpiaré, me voy a dormir. ¿Qué pasa? Hoy no vas a encender la luz. No es necesario, hasta mañana. El Darkling estaba algo confundido, creía que iba a tardar más en acostumbrarse a él. En fin, el Darkling se quedó en la oscuridad vigilando la puerta. Bueno, hasta aquí les dejaré de contar, mañana seguiremos, hijos. Porque papá, hoy no tengo sueño, ni tampoco tengo miedo. Yo tampoco tengo miedo, papá. Por favor, síguenos contando la historia. No, por hoy es suficiente, después no podrán dormir, luego les contaré lo que sigue. Por ahora vamos a jugar al parque para que se les olvide un poco. Sí, al parque vamos, vamos. Vamos, pónganse unos tenis y nos vamos.
Espero que les haya gustado. Decidí subirla por partes pequeñas para que no sea tan tedioso ver los vídeos, ya que como dije me quedó algo larga. Otra cosa, al parecer a algunas personas le gustaron los cuentos de los hermanos Grimm. Pronto subiré otro vídeo, así que gracias por escuchar. Nos vemos y recuerden que su Darkling causar sus muertes, pero no se preocupen, duerman bien. Yo los observaré desde la ventana.